Buenos días, mi nombre es Emilia Guerra y yo voy a comentar sobre el texto literario El juguete rabioso de Roberto Arlt. Bueno, el nombre completo de Roberto es Roberto Godofredo Christophersen Arlt y nace el 2 de abril de 1990 en un barrio llamado Flores de Buenos Aires, Argentina. Su padre se llamaba Carlos y era un inmigrante alemán y su madre era tirolesa de lengua italiana. Los dos viajan a Argentina en busca de un futuro económico mejor, pero no logran alcanzar sus expectativas gracias a que nunca logran dominar la lengua. Hay algunas características importantes sobre Roberto. Una de ellas es que nunca se llevó bien con su papá y esto se puede ver reflejado en sus libros. Y es importante decir que este libro para algunos puede ser visto como una ficha biográfica de Roberto, pero realmente hay bastantes discrepancias acerca del tema porque hay muchos aspectos con el personaje principal que es Silvio y Roberto que se parecen, pero también hay muchas diferencias, entonces realmente no es una ficha autobiográfica. Bueno, entonces otro aspecto importante también es que a Roberto nunca le gustó la escuela y siempre tuvo su madre de lado y siempre la vio un poco sumisa hacia la vida y hacia su padre especialmente. Arlt siempre luchó por salir de su estrechez económica y es importante también mencionar que fue periodista desde el año 1928 hasta el año 1933, donde se sentía un poco obligado a escribir lo que vendía. Entonces, desde estos indicios podemos ver un poco su inclinación por reflejar la realidad. En Argentina, durante esta época, hasta 1914, habían alrededor de 8 millones de inmigrantes. Estamos hablando de que había una tendencia muy grande y también se veían indicios de huelgas obreras y disturbios anarquistas. Sin embargo, hasta la crisis de los 30, la población argentina tenía aún esperanza en el futuro económico y en el progreso. En la década de los 20 existen dos grupos literarios principales en Argentina. Uno de ellos eran los Florida y el otro los Boedo. El grupo de los Florida era más preocupado por lo estético, de la literatura, un poco más ver lo que se veía bonito para esa época. Pero los Boedo tenían este aire de revolución, inspirados en Rusia, inspirados en el socialismo. Entonces Arlt pertenecía a los Boedo. Y bueno, sus tendencias literarias también salen de este grupo. El juguete rabioso en específico es un texto de género literario narrativo y el subgénero es la novela. La función que predomina es la referencial, porque el autor quiere contar y reconstruir una historia. Haciendo una síntesis de lo que se trata el libro, trata de un niño que se llama Silvio Astier, que lucha toda su vida por salir de su estrechez económica y esta historia es bastante realista, ya que marca los hechos sin ningún cambio de fantasía o ningún final feliz. Todo es bastante crudo. Nos cuenta su historia desde que tenía 14 años y nos va diciendo más o menos los giros que él toma en torno a sus expectativas de vida. Empieza a robar desde pequeño, luego cambia y empieza a trabajar, un poco obligado, luego se va a la escuela militar, finalmente termina un poco sumiso de su vida trabajando como mercantil, pero tomado de la mano con los burgueses, pero nunca termina superándose y siendo de clase alta.
como él quería al principio. Bueno, el narrador es una voz en primera persona que se presenta como protagonista al plantearse varios monólogos interiores y bueno, es llamado Silvio Astier. Silvio es el personaje principal, es el narrador de la historia. Tiene relaciones durante todo el libro. Los más importantes personajes, el primero es Enrique, es conocido como el falsificador, ya que falsificó una envoltura de caramelos para ganar un concurso, un juego. Lucio era, y también era integrante del Club de los Caballeros de la Medianoche, que eran el club de las fechorías, donde Silvio hacía lo que él quería y robaba y quemaban bibliotecas, etc. Lucio era otro integrante del Club de los Caballeros de la Medianoche y bueno, él es el que dio la idea de poner este nombre a este club. Bueno, Lucio era era rebelde, pero más era como un majadero un poco sobresaltado, se puede decir. Un poco malcriado, no seguía las reglas, no tenía vergüenza. Y bueno, si hacía algo malo no, no tenía remordimiento ni nada así. Don Gaetano también es otro personaje bastante que se habla bastante en la historia, especialmente en el capítulo 2, cuando Silvio empieza a trabajar con él, en el despacho de él, y ahí es cuando Silvio también muestra un poco de indicios de desagrado total por el trabajo cuando otras personas le mandan, porque dice que se sentía como en una situación vergonzosa para él el tener que mover esa campana al frente de todos y solo no le gustaba para nada. Pero bueno, Don Gaetano también es un inmigrante italiano que trabaja en la compra y venta de libros en la calle Lavalle. Es una calle que se va a hablar también bastante en el libro. Bueno, Don Gaetano también tenía una actitud bastante desconfiada hacia la sociedad y bueno, tenía que cuidar de su negocio. Hay otros personajes secundarios, la madre de Silvio, la mujer de Don Gaetano, la señora Rebeca, Rengo. Entonces, bueno, pero los que más me impactaron a mí fueron estos 4 que estoy mencionando más a detalle. Bueno, la historia se divide en 4 capítulos. Y bueno, cada capítulo expresa una etapa crucial en la vida del personaje principal. Cada uno de los capítulos tiene un espacio y un tiempo diferente. En el primer capítulo, el espacio es la casa de su madre y el cuchitril, donde planean las fechorías los caballeros de la medianoche. En el segundo capítulo, la madre se muda a un barrio de Argentina pobre y Silvio empieza a trabajar. Entonces el espacio más importante ahí sería el despacho de Don Gaetano. En el tercer capítulo, el espacio que se centra, que es más importante, es la escuela militar. Ya en el cuarto capítulo, los espacios cambian, ya que Silvio viaja bastante por su profesión de mercantil. Y también es importante aquí porque se acerca bastante a la burguesía y ve cómo es la vida de ellos. Pero bueno, el espacio es un poco más inestable. La novela tiene un tiempo cronológico, pero dentro de lo temporal, cada capítulo abarca un año de su vida, un año de la vida de Silvio. Pero la historia no se cuenta en secuencias. Lo que hace es que se acogen años claves en su vida para el desarrollo de la historia. Entonces, sí es cronológico, pero no es secuencial, no es uno por uno. El lenguaje que se utiliza en la obra, bueno, existen monólogos y diálogos que Silvio habla con él mismo, pero en general,
Bueno, los recursos lingüísticos que predominan en el texto son la hipérbole, la metáfora y la personificación. Esto podemos ver especialmente cuando Silvio en el libro habla con él mismo, tiene reflexiones con él mismo y bueno, se nota bastante que utiliza un lenguaje mucho más formal y profundo, más poético, detallado para expresar lo que siente. Pero en general, en los diálogos que Silvio tiene con otras personas, con Lucio, con sus amigos de la infancia, hay un lenguaje bastante coloquial, tomando expresiones bastante típicas del lugar de Argentina. A nivel morfológico es bastante claro el uso de adjetivación. Para terminar, para sintetizar todo lo que he dicho, es un libro que refleja mucho la realidad de esa época, que es bastante reconocido, ya que sí puede ser que sea una historia que se la haya escuchado antes, pero tal vez en esa época era algo bastante innovador y eso es lo que me parece que hizo que esta historia sobresaliera. Mi opinión personal sobre el libro es que refleja bastante la realidad que se presenciaba en ese tiempo y que sí, y la realidad también para el autor, porque obviamente se tuvo que inspirar sobre sus vivencias. Entonces, tiene un sentido bastante pesimista, podría decir, y lo más desesperante es que nunca llega a salir adelante. O sea, no llega a salir adelante relativamente, pero nunca llega a ser quien él aspiraba a ser. A mí me parece que cuando era niño, Silvio tenía mucha más libertad, ya que era bastante inocente, entonces tenía libertad de hacer todo lo que quería y especialmente porque ya mencioné que Silvio al principio le encantaban los libros y la librería y todo, pero después de haber quemado la librería todo cambia, entonces deja de lado un poco el estudio, el conocimiento sumiso de la vida que le tocó. Mi gusto es las cosas que tienen un poco más de fantasía, un poco más de un final feliz y no tanto un final tan realista como este. La parte que más me gustó del libro fue la juventud de Silvio, porque ahí es cuando él puede hacer todo, en la que se ve que tiene más libertad y aunque robe, lo único que él quería no era un sentimiento de hacer daño a los demás, solo era un sentimiento de superarse a él mismo y poder tener un poco de diversión. Entonces me parece algo como que súper lindo de parte del autor que haya añadido como este pequeño rasgo de fantasía al rato de meter a la literatura en la vida de Silvio. Esos son mis últimos pensamientos sobre el libro. Así que, bueno, muchas gracias, profe, y eso es todo.